3. ¿Qué sigue el 3? Con permiso. Inconformes. Bienvenidos al tercer episodio de este podcast que se llama Inconformes. Y antes de empezar con el tema de hoy, les voy a recordar por qué nos llamamos inconformes. Todo con base en Romanos 12:2. Así dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sabemos que la voluntad de Dios es que estés aquí con nosotros, escuchando de este tema. Y bueno, antes de comenzar, pues le voy a dejar el lugar a José. ¿Qué onda, chavos? Yo soy José. Pero antes también de empezar, tenemos una invitada especial. Oreo. ¡Ay! ¡Qué bonita! Pensé que es, men. También Esmeralda. Sí. Es que vienen del mismo color. Somos hermanas. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama Venciendo las Tentaciones. Y antes de empezar, pues quiero preguntarles, ¿saben qué es la tentación? ¿Qué significa? ¿Qué es la tentación? Bueno, yo consulté de la palabra griega, prueba y tentación es la misma, es peirasmos, pero significan diferente cosa. Arely, ¿podrían decirnos qué significa prueba? Sí, la palabra prueba es algo que nos invita a correr a Dios. Como describe Santiago en Santiago 1, 2 y 3, la prueba de nuestra fe fortalece nuestra paciencia o constancia, y eso nos lleva a la madurez. En otras palabras, la prueba saca lo mejor de nosotros a medida que confiamos más en Dios. Por ejemplo, como la fuente de sabiduría, como dice en el versículo 5, nos vamos acercando a lo que Él quiere para nosotros. Una prueba podría ser también un momento de bendición que es aprobado o es gracias a Dios. Así es. Y ahora quiero que Brian Alejandro me lea qué es tentación. Tentación. Dice, la tentación, en cambio, es algo que nace de nuestros deseos e inicia un camino que pasa por el pecado y finalmente la muerte. Dios es un Dios de vida, no muerte. Por eso Dios nunca nos tentará. Amén. Es. Entonces ahora entendemos que la prueba sí puede venir De Dios. de Dios. Mientras que la tentación no, porque Dios es un Dios de vida. vida y no de muerte. Muy bien. Amén. Y bueno, las dificultades o pruebas también que enfrentamos en nuestro caminar, pues nos abren esa oportunidad, como ya lo habíamos visto, de apoyarnos en la gracia de Dios. Son temas que estamos viendo, ¿verdad? Igualmente, vayan a checar nuestro video pasado de la ansiedad, que lo estamos grabando en otros días, diferente día, de recibir las buenas dádivas que vienen de su mano, mientras el deseo de revelarnos y hacer las cosas a nuestra manera es el inicio de la tentación. Entonces, la tentación viene de nuestra carne. Así es. ¿Algún comentario que quieran decir? Sí, yo. Y pues evidentemente la tentación termina en pecado. Y esto, lo que decían de qué es el pecado y que te lleva a la muerte, lo confirmamos o nos basamos en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Todo lo que nos haga pecar, bueno, podemos identificar el pecado como aquello que nos lleve a la muerte. Así es. Lo más claro ahorita de este punto es tener esa diferencia entre prueba y tentación. Prueba viene de Dios. Si podemos decir, Dios me está probando con un propósito. La tentación nunca viene de Dios. Y también es importante recalcarlo porque hay muchas corrientes y doctrinas que fundamentan que Dios no prueba, que si estoy pasando esta prueba es por el diablo. Si estoy pasando esta prueba es porque el diablo me está probando. Una enfermedad es un castigo del diablo, una carencia es el diablo. Y ahí le estamos dando tanto poder al enemigo de nuestras almas para que él nos dañe nuestra vida. Claro que muchas veces, como dijo Esme, no muchas veces, todas las veces la paga del pecado es muerte, pero cuando nosotros abrimos una puerta a que entre ese pecado, pero cuando yo
todo le echo la culpa al diablo, pues ahí le estoy dando tanto poder al diablo. Y recordemos que el diablo no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Esos atributos solo son de nuestro Dios. Entonces, sí entendemos que hay pruebas y situaciones que Dios nos permite pasar, siempre con un propósito, pero la tentación siempre viene del enemigo. Así es. Y esto lo podemos fundamentar con Santiago 1:2. Santiago 1, del 2 al 3 y el 13. Liz, ¿lo podrías leer, por favor? Sí, dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Así es, amén. Aquí Santiago nos deja muy claros que la prueba sí viene a probar nuestra fe, pero nos va a hacer más pacientes, mientras que la tentación no viene de Dios, pero porque Él no es tentado a maldad. Él no tienta a nadie. Entonces aquí, como lo decía Arely, aquí podemos ver la prueba de la diferencia, de prueba y tentación. Y hay muchas veces que las personas dicen, es que Dios me está tentando para ver si yo soy valiente, o Dios me está tentando a ver si puedo esperar Si no resisto. Ajá, entonces, pues no, o sea, Dios no tienta a la gente, Él nos prueba, pero es muy diferente la tentación a la prueba. Así es. Como lo podríamos explicar un poquito más diciendo, o sea, lo que Esme comentó, es de que si sabemos que toda tentación es aquello que nos lleva a pecar, o sea, es ilógico que Dios nos diera tentaciones, ¿no? Claro. Porque Él sabe que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, Sí. por eso hace referencia a que Él es un Dios de vida, o sea, Él quiere que vivamos. Entonces, obviamente la tentación pues nunca va a venir de parte de Dios. Y pues ahí iríamos a lo que es el tema del podcast, que es la santidad. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. No quiere que vivamos en pecado y vayamos a la muerte. Quiere que seamos santos como Él es santo. Así Amén. es. Y bueno, aquí les voy a hacer una pregunta. Pero, ¿y si puedo vencer las tentaciones? Creo que muchas veces como jóvenes nos hemos preguntado esto de que, ay, es que la tentación es bien fuerte. No sé, una tentación, la borrachera, ir a fiestas. De que, Dios, por favor, ¿crees que pueda vencer? Sí. Para todo hay una respuesta y es Cristo. Y por favor, Esme, bueno, tú Arely mejor, ¿puedes leer 1 Corintios 10:13? En versión PDT dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Son tentaciones que todos hemos vivido. A veces podemos enfrascarnos en una tentación y pensar que somos los únicos que ha vivido esa tentación. Pero aquí es claro Pablo cuando está diciendo, todos los demás, son las mismas tentaciones. No eres más que otro, no eres más pecador que otro. Pecado es pecado, que decía Liz, chiquito o grande es pecado. Entonces, es importante que sepamos que a lo mejor la misma tentación que estás sufriendo tú, que nos estás viendo o escuchando, alguno de nosotros la ha tenido, o entre nosotros también podemos compartir ese tipo de deseos. Y también toca aquí algo muy importante que dice que Dios les dará una salida. O sea, siempre hay un camino. Incluso cuando nosotros sentimos que pues esa tentación nos tiene dominados, hay que abrir los ojos espiritualmente hablando, porque Dios siempre te da una salida, ya sea en su palabra, ya sea con tus amigos cercanos en la fe o con la familia, también puede ser. Amén. De hecho, también aquí en 1 Corintios está diciendo, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Siempre también vamos a tener, va a venir a nuestra vida, mejor dicho, tentaciones que vamos a poder salir. Nunca va a haber ninguna tentación en la que digamos, no, yo no puedo. Sí, a lo mejor va a ser muy, muy, muy fuerte la tentación, pero como decía Alejandro, y aquí también en 1 Corintios, Dios siempre dará una salida, siempre. Y bueno, también aquí es importante recalcar que es normal, creo que sí sería normal tener una tentación. Lo no bueno sería caer, y aparte de que Dios nos da una salida, Él también está con nosotros. En Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él nos da la salida, pero también nos acompaña a la salida. Él nos dice, yo lo viví, yo pasé por eso, yo fui tentado por eso,
pero te acompaño. O sea, sé que para ti puede ser muy difícil porque, bueno, Jesús no probó a lo mejor una cerveza, pero yo sí. Entonces Jesús nos dice, yo también fui tentado en eso, lo superé, el Espíritu Santo estuvo en mí y ahora yo lo he dejado en ti para que tú también puedas con eso. Así es. Y bueno, aquí también tenemos varias citas también en donde dice, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer si somos tentados? Brian, ¿podrías leer Santiago 4:7? Sí, dice, así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Así es, tenemos que entregarnos a Dios completamente. ¿Para qué? Para que esa tentación se vaya, simplemente se vaya. Y Liz, ¿qué dice? ¿Nos podrías leer Salmos 119:11? Sí, dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Así es. Entonces, aparte de entregarnos a Dios, tenemos que memorizar su palabra. Así que cuando venga un pecado, bueno, mejor dicho, una tentación a nuestra mente, está repitiendo constantemente la palabra de Dios, está repitiendo constantemente eso para que simplemente nuestra mente piense en Dios. Así. Y es importante el Santiago, me voy a regresar tantito a Santiago. Dice, entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Y a veces nos quedamos nada más con resistan al diablo. Voy a un lugar donde puedo ser tentado porque aquí estoy en una fiesta y aquí me voy a aguantar y no se me va a antojar nada. O vamos a hablar de relaciones de novios. Vamos a ver una película y Dios quiere que esté solo con mi novio, sola con mi novio o solo con mi novia en la casa viendo una película donde nadie más me... Y aquí donde puedo tener un deseo, pero aquí me aguanto y aquí voy a resistir al diablo, Lisa, aquí me aguanto. No. Antes de resistir al diablo dice, entréguense a Dios. Entonces, esa es la clave de la tentación, entregarnos a Dios, porque si nos entregamos a Dios, ni siquiera vamos a llegar a la situación o a la circunstancia del deseo. ¿Por qué? Porque ya mi vida está entregada a Dios, entonces ya a lo mejor ni siquiera necesito resistirme o pelearme con el diablo. ¿Por qué? Porque ya mi vida es entregada a Dios, esa es la clave. Aquí en otras versiones dice, obedezcan, entréguense o sométanse, que es lo que decía Arely. O sea, si obedecemos su palabra, si nos sometemos, nos entregamos totalmente, pues Él nos ayudará, como decía Esmeralda. O sea, Él nos acompañará y sabremos qué hacer. Y es que también entregarse es confesarle a Dios que estamos batallando con alguna cosa. Por ejemplo, Dios, líbrame de esta situación. ¿Por qué? Porque yo sé que mi carne es débil, pero lo pongo todo en tus manos para que no llegue a caer en esa tentación. Y aparte de entregar, de memorizar, de como ya habíamos mencionado, de pues decirle a Dios, ¿sabes qué? Soy débil, no puedo, ayúdame. ¿Qué más podemos hacer para vencer estas tentaciones? Y pues aquí en Efesios 6, del 10 al 13 dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios les da. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así que soportarán con firmeza cuando llegue el día malo del ataque de Satanás. Después de haber luchado mucho todavía, podrán resistir. Aquí Efesios nos está diciendo, protéjanse, fortalezcanse y confíen en el gran poder del Señor. Y aparte de confiar, de esforzarnos y de protegernos, dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Así es. Esto también es lo que debemos hacer y ponernos esa armadura. ¿Algún comentario hasta aquí? La manera de fortalecernos, yo sé que tenemos fe en Dios y que podemos recurrir a Él y decirle, ¿sabes qué, Dios? Con esto no puedo, pero la manera de fortalecernos es por medio de su palabra. Yo no voy a ser fuerte si no lo conozco. Es importante, cuando tú vas a un museo y te dicen, esta pintura es de tal pintor. Ok, a lo mejor entiendes la pintura abstracta porque ya sabes que el pintor de esa manera pinta o quiere transmitir algún mensaje. En nuestro caso, nosotros
vamos a poder confiar en Dios si lo conocemos. Tenemos que conocer a nuestro Creador para poder entregarle toda nuestra confianza a Dios, porque podemos decir, ay, sí, entrega tu vida a Dios, entrégale a Él tus cargas, entrégale a Él tus tentaciones, pero si no lo conozco, ¿cómo confío en alguien que no conozco? ¿A poco vas con un amigo, con una persona que no conoces y le cuentas todas tus cosas? Pues no, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer al Creador de nuestra vida, y la manera de conocerlo es por medio de la Biblia. Así es. Y aunque pensemos que, como lo veíamos, que estamos solos, en la Biblia también existen muchos ejemplos de tentaciones, muchos. Y cada uno de ellos nos enseña cosas diferentes. No sé, bueno, vamos a mencionar algunos. José el Soñador, Liz. A ver, platícanos un poquito más o menos qué fue la tentación de José, qué fue lo que pasó y qué él hizo, pues básicamente para no caer en pecado, o sea, ¿qué hizo? Así es, bueno, así para platicárselos, pero está en Génesis 39 del 7 al 12, pues dice que él trabajaba pues para su amo, ¿verdad? Entonces vemos que la esposa de este amo pues le empezó a llamar la atención José, ¿verdad? Le gustaba. Entonces, pues, ¿qué creen? Pues empezó ahí, pues, ¿cómo se podría decir? A quererlo conquistar. ¿Seducir? Exacto, a seducir. Entonces dice que llegó un momento donde, pues, lo entró al palacio y estaban todos solos, o sea, no había nadie, y estaba ella y él, y ¿qué dice José? O sea, y ella insistía, ¿y qué fue lo que hizo José? Huir, o sea, dijo, yo no puedo hacer nada, no es algo que a lo mejor pueda resistir, y que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en una cita, ¿no? Que hay cosas de las que se huyen, no se resisten. Entonces él fue algo que hizo, él huyó, y pues claramente, o sea, le decían, ¿no? O sea, es esposa de mi amo, o sea, él ha dado mucha bendición a mi vida, pues nunca haría eso, ¿verdad? Pero algo muy sabio que fue de él, huir. Así es. Y bueno, creo que también aquí, cambiando un poquito, sería que para ella a lo mejor José era bueno. O sea, decía, ay, pues se ha de estar muy padre, me gusta, ¿no? Entonces, a nosotros también nos puede gustar, o sea, podemos verlo bueno, este pecado, podemos verlo como algo que nos guste, pero al igual que José, volteándolo un poco, ahora nosotros huir de eso. O sea, aunque se vea bien, aunque se vea que pueda hacernos bien, tenemos que huir. Todo lo que no provenga de Dios puede ser una tentación y nos puede llegar a llevar al pecado. Es que bueno, en ese aspecto me imagino que, como decía Esmeralda, ella lo veía bien porque decía, pues es un gusto que tengo, ¿no? O sea, nadie se va a dar cuenta, mi esposo no se va a dar cuenta. Pero la diferencia es que José conocía a Dios, conocía lo que le agrada a Dios y sabía que eso pues no era correcto, que era algo al que a Dios no le agrada. Entonces, él por eso huyó. O sea, si, como decía Arely, si tú estás esperando que la demás gente te diga, no tomes. No, claro que no, ella es la misma que va a decir, ándale, toma, y va a estar insistiendo. Pero está en nosotros que conocemos de Dios, decir, no, huir. Y es que es lo que pasa siempre en este mundo, o sea, las personas que no conocen de Dios ven todo muy natural. Por ejemplo, pues ten relaciones con esta persona y con este, o emborráchate, no pasa nada. Pero no, pues a nosotros, gracias a Dios, el Espíritu nos habla, nos discierne de que, hey, alto ahí, huye, o sea, escapa de esta situación. Si yo me pongo obviamente, si yo me pongo solo en esa situación, pues voy a caer, pero pues creo yo que Dios nos habla mucho antes, de que está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, de que, oye, alto, o sea, no te acerques más porque vas a caer. Exacto. Y bueno, otro ejemplo también que podemos ver es el rey David. Arely, ¿nos quieres contar un poquito, leer la cita? Si vieron nuestro episodio anterior, hablamos un poquito de David y comentamos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era humano, pecó, fue tentado, cayó, se levantó. De todas maneras le entregó sus pecados a Dios y fue salvo y libre. Se arrepintió. Y aquí lo que pasó con David viene en 2 de Samuel 11, de 2 al 5, y dice que Samuel andaba ahí en la azotea del palacio. David, perdón, ¿qué dijo? Discúlpame, 2 de Samuel 11, del 2 al 5, y dice, ahí le cortas, Jerry. 2 de Samuel 11
del 2 al 5 viene la historia del rey David. Y dice la palabra de Dios que David estaba en el palacio y andaba ahí caminando por la azotea y se fijó que se estaba bañando una mujer. Entonces dijo, pues está bien guapa, a ver, déjame la veo. Y que la vio y que le gustó. Y la mujer era muy hermosa. David mandó llamar a sus oficiales y como era mandamás del David, le dijo, vengan. Y les dijo, ¿y esa mujer de quién es? ¿De quién es esposa? Y le dicen, es Betsabe, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. Y Betsabe recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de porque en la antigüedad tenían su menstruación y tenían que bañarse en diferentes ocasiones para ser limpias. Y después pues David manda a sus mensajeros a que le trajeran ante él y cuando ella llegó, él se acostó con ella. A lo mejor en esa circunstancia pues Betsabe no podía decidir porque pues David era alguien importante, o sea, era el rey, no se podía resistir y se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa, Betsabe se embaraza y pues le dice a David, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Entonces aquí son David desea una mujer que no era suya, esa mujer era esposa de alguien, ya dijimos que era esposa de Urías elitita, entonces ahí ya está en adulterio. Y luego de ese adulterio pues hubo también una consecuencia que fue un hijo. Y ya después vemos que le fue muy mal, después David se corrompe más y manda matar al esposo para poder quedarse con la mujer y luego después pasa más tiempo, finalmente muere su hijo que tiene con Betsabe y pues si vemos, ahí vemos lo que decíamos en el principio, que la paga del pecado es muerte. Entonces aquí, aunque sabemos que David era un hombre de Dios, pues también pecó, pero a diferencia de José, pues él no huyó. A él dijo, pues esta está bien guapa, de aquí soy, no se me va a resistir porque soy el rey, y pues lamentablemente cayó en pecado. Y y es que también si no reaccionamos puede, si vieron el capítulo anterior, puede volverse como una bola de nieve, o sea, se va haciendo más grande y al caer en una tentación, al cumplir ese placer, podría decirse, pues se nos hace fácil otra vez o con otra diferente. Entonces hay que reaccionar y cortar la tentación, o sea, parar ya porque pues nos lleva a la muerte. Exacto. Dice la palabra de Dios que el alma nunca se sacia. Acuérdate que el alma son las emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Si ya tenemos una tentación pequeñita, luego avanza a otra y luego a otra y luego a otra, hasta como dijo Brian, algo que no podemos detener. En el caso de David, pues fue el deseo. Tuvo la tentación primero en su mente y sabemos que el enemigo de nuestras almas trabaja primero en la mente. Entonces hay que ser muy sabios, pedirle mucha sabiduría a Dios. Entra una tentación a nuestra vida, estamos pensando algo que no proviene de Dios y como dijo Brian, detenerlo, porque David no lo detuvo. Fue el deseo, después tráiganme a la mujer, después tengo relaciones con ella, adultero, después tengo un hijo, la embarazo. Después mata a su esposo, después se me muere el hijo. O sea, son cosas que no se pudieron controlar y todo empezó en la mente. Así es. Y bueno, aquí podemos decir, yo igual que David, a lo mejor caí en un pecado. Y esto es algo que personalmente sí me pasaba, que yo decía, cuando predicaban de que no, es que no debes de caer en este pecado o así. A lo mejor no es exactamente en adulterio o en fornicación, puede ser otro pecado y decimos, siempre nos repiten que no y que no. ¿Qué pasa si ya lo hice? Entonces, en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Amén. Si nosotros a lo mejor ya pecamos al igual que David, ya caímos, ya hicimos... pudiera ser una cadena de pecados, es momento de que nos arrepintamos. Nos arrepintamos de todo corazón y no solamente de una vez voy a orar y ya con eso, sino constantemente todos los días, todo el día, decirle a Dios, perdóname Señor, porque en su palabra dice que le hacemos de mentiroso a Dios si decimos que no hemos pecado. Entonces tenemos que estarnos arrepintiendo, orar, entregarle a Dios eso que tanto nos hace ruido en nuestra cabeza.
Miren, respecto a lo que decía Esmeralda, dice Mateo 26:41, velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Eso ya lo habíamos mencionado ahorita. Pero la carne es débil. Y es algo que siempre, o sea, tenemos que entender. O sea, no es en nuestras fuerzas. Jamás vas a poder resistir. O sea, ahorita veíamos que hay cosas de que se evitan. Por ejemplo, que alguien te invite a una fiesta y tú digas, no quiero ir, ¿verdad? Porque puedo ser tentado en esa fiesta. Sí. Pero un deseo, como lo veíamos ahorita con el caso de David, actuó como José, o sea, huyó. Entonces, recuerden que siempre la carne es débil. Y ahorita que mencionábamos algo y lo mencionamos en jóvenes, que decías que empieza por la vista. Y mencionas qué estamos viendo, o sea, de qué nos estamos alimentando, ya sea en redes sociales, con mis amigos, o sea, creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque por ahí viene o empieza ese pensamiento, ¿verdad? O esos deseos. Y bueno, también algo importante de recalcar es que no es pecado ser tentado. A todos en algún momento va a venir una tentación a nuestra vida. Como cristianos siempre vamos a tener esa tentación. ¿Pero por qué? Porque nos estamos acercando más a esa santidad, a ese parecer a Cristo. Obviamente cuando nosotros empezamos a dejar ese mundo, empezamos a dejar lo malo, pues obviamente va a venir nuestra mente de que vuelve. Entonces siempre vamos a tener esa tentación, pero no va a llegar a ser pecado hasta que no lo hagamos. Y bueno, quizás podría ser preocupante que no tengamos una tentación. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor ya estamos tan cauterizados que ni nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo, que estamos pecando siempre. Y ya no es una tentación, ya es una costumbre. Entonces no hay que sentirnos mal por sentirnos tentados. Hay que sentirnos alegres de que quizás sí estamos haciendo las cosas bien y ya no está nuestro corazón cauterizado en ese pecado y podemos sentir la palabra viva en nosotros. Nos acostumbramos al pecado. Es lo que mencionan ustedes, o sea, ya lo vemos como normal, ya ni siquiera siento remordimiento, no me siento culpable de que una y otra vez lo vuelvo a hacer, o a veces estoy tan confiado en que Dios me perdona que digo, pues bueno, hago esto, al cabo Dios me va a perdonar. Y si ya es mi último día aquí en la tierra, ¿quién me garantiza que tengo otra oportunidad de pedir perdón? Entonces es lo que dice Esme. Cuando hay una herida, se hace una cicatriz. Y si vuelves a lastimar esa, se hace otra cicatriz. Y se hace un callo, ¿verdad? Y el callo ya no tiene la misma sensibilidad que la piel normal. ¿Han visto a las señoras cuando se dedican a hacer gorditas? ¿Verdad? Y que agarran la tortilla bien caliente y la mueven así y luego tú la agarras y la ampolla. Son señoras que ya se acostumbraron al calor en sus manos, entonces su capa de la piel se hizo más gruesa, entonces por eso ya no sienten. Y lo que queremos decirte ahorita es que tu corazón no sea de piedra, que si tienes un corazón de piedra, que le pidamos a nuestro Dios que nos lo haga otra vez de carne, para volver a sentir que estamos pecando, pedir de su ayuda si estamos cayendo en tentación. Y como dijo José, pues puedo ser tentado, pero es mi decisión caer en la tentación o no. Sí, porque muchas veces nos puede pasar como a Judas, que caemos en el sentimiento de que sabemos que está mal, pero no fue un arrepentimiento genuino y nada más fue, ¿cómo es la otra palabra? Remordimiento, ajá. Y nos puede llevar incluso a consecuencias peores, pues como la muerte. Entonces, sí, la clave es reconocer que necesitamos de Dios y pedirle que nos dé en nuestro corazón ese arrepentimiento genuino, que no sea nada más remordimiento. Para seguir, un ejemplo muy, muy, muy bueno en la Biblia de que fue tentado pero venció todo, sabemos que es Jesús. Esta historia viene en Mateo 4 del 1 al 5. Sabemos que Jesús fue al desierto, fue movido por el Espíritu y ahí se le apareció Satanás. En 3 ocasiones Satanás le dijo, mira, adórame y te voy a dar todo este reino. Mira, póstrate y vas a hacer lo mejor de lo mejor. Pero lo que vemos aquí es que Jesús siempre le contestó con la palabra. Esto es algo que tenemos que tener también en nuestra vida. Cada vez que venga una tentación, contestar con la palabra. De hecho,
como les decía, Jesús siempre fue con la palabra. Aquí un ejemplo de las 3 veces que el diablo lo tentó, que dice, le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos, y con toda grandeza el diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidarle. Jesús aquí nos deja muy claro qué es lo que tenemos que hacer cuando viene la tentación, que es ir a la palabra. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó, nunca se halló una mancha alguna en su vida. Él siempre estuvo firme, obediente a lo que el Padre le quería decir. Y ya, ya casi para terminar, también hay 2 versículos en hebreo, creo que Esmeralda ahorita lo había leído, si no mal recuerdo, que es Hebreos 4:15, que dice, Él fue tentado tal como nosotros, tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia que Él nunca cometió pecado. Amén. Amén. Entonces, la tentación de pecar puede ser muy fuerte en nuestra vida, pero Dios ha prometido una salida. Así es. Es Cristo Jesús esa salida. Nuestra naturaleza siempre va a ser pecaminosa. Somos carne. Como lo habíamos mencionado también en el podcast pasado, somos carne. En esta vida siempre vamos a tener tentaciones, vamos a tener dificultades, ansiedad. Pero mediante el poder del Espíritu Santo podemos resistir. No hay nada que podamos resistir. No. Sí está bien, ¿verdad? Que no podamos resistir. Que no podamos resistir, sí, si tenemos el Espíritu Santo. Y también es muy importante que al vencer las tentaciones, pues nuestra fe se fortalece, porque vemos cómo obra Dios en nuestras vidas y nos hace estar aún más enamorados y que nos motive a resistir. Así es. Y es que es algo muy bonito pensar que Jesús en todo fue tentado y no pecó. Y no lo hizo porque principalmente Él vino a morir por nosotros por amor. O sea, así como Él resistió la tentación porque sabía que a eso lo había enviado el Padre, a salvarnos por amor, nosotros también debemos de decir, voy a huir por amor. No porque me lo dijeron en la iglesia, no porque si no lo hago me van a bajar de la alabanza, sino porque amo a Cristo y quiero servirle con todo mi corazón y quiero serle fiel como Él es conmigo. Amén. Miren lo que dice Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Y esa corona de vida eterna es la salvación en nuestra vida. Entonces, si nosotros somos tentados, si nosotros somos probados y resistimos, sabemos que hay una recompensa. Dice en Salmos 121:1, mira lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. El protector de Israel nunca duerme ni se deja rendir por el sueño. El Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor protegerá tu ida y tu venida desde ahora y para siempre. Y esa es una promesa de Dios a nuestra vida. Cada vez que nos sintamos débiles, que flaqueamos, que pensamos que no podemos más, la única solución es pedirle ayuda a nuestro Creador. Y Él no se duerme, Él está siempre para escucharnos 24/7. Nos pueden fallar todos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros novios, las parejas, los esposos, la iglesia te puede fallar, pero Cristo nunca falla. Y Él está siempre dispuesto a escucharnos y a ayudarnos y a fortalecernos por medio también de su Espíritu Santo. Y ya por último, yo quiero compartirles lo que dice 2 de Timoteo 2:22, que dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor, la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios
y confían en Él. Amén. Te invitamos en esta tarde, noche, no sé cuándo estés escuchando, a que confíes completamente en el Señor. Él siempre dará una salida a esa tentación. Él siempre dará una salida a cualquier problema que tengamos. Entonces, pues, oramos ya para terminar. Sí. Entonces, quiero que por favor, donde estés escuchando este podcast, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, gracias porque eres tan bueno. Gracias, Padre, porque sé que tú moriste en esa cruz por mí. Te invito, Señor, y reconozco que tú eres mi Salvador, eres mi protector, Señor. Reconozco que tú moriste por mis pecados, Señor, y reconozco que el Padre te ha levantado de los muertos, Señor. Gracias, Padre, porque has traído salvación a mi vida. Gracias, Padre, porque sé ahora y entiendo, Padre, el pago de tu sacrificio, Padre. Que esa sangre ahora me limpia de todo pecado, me limpia de todo, Señor. Gracias por esa gracia, ese regalo inmerecido que has puesto en mi vida, Señor. Te pido, Padre, que tú vengas a mi vida y que a través del Espíritu Santo me empieces a redarguir, me empieces a alejar de todo lo malo, Padre. Gracias, confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio. Estamos agradecidos con Dios por este tiempo. Esperamos que haya sido de mucha bendición lo que hemos hablado en esta tarde, en este día, en esta noche. Y pues solo queremos invitarte a darte algunos anuncios para que nos sigas acompañando. Síganos en nuestro Instagram, generación.radical_GDA, y pues los esperamos en nuestros servicios de jóvenes arriba de 18 años, los viernes a las 7 en la iglesia GDA, Sierra Mojada 2048. Saltillo. En Saltillo. Saltillo, Coahuila. No sé si él me quiera mandar unos saludos. Sí, un saludo para la iglesia GDA. Un saludo para Fuego Nuevo, Dios los bendiga. Ricardo Berín, un saludote también. Sabes si verá el podcast, pero un saludo. Saludo a los del bachillerato también. Agradecemos. A la iglesia, y agradecemos nuevamente al estudio musical Shofar Music que nos presta instalaciones para poder hacer este podcast. Y ahora agradecemos al staff que está atrás de cámaras, a Jerry, a Gaby y a Lesa. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos. Dios los bendiga. Y recuerden, Somos inconformes. No seguimos al mundo. Seguimos a Cristo. Bendiciones. córtale, chavo.